ustedes el Ministerio Internacional Pentecostal, la voz del Espíritu Santo. Hoy hablamos con una congregación, con una iglesia, no hablamos con un converso que le pudiéramos decir un converso. Deja tus ídolos, ven a Cristo Jesús, ven al Evangelio. Hablamos con el pueblo de Dios, que ya gracias a Dios un día renunciamos a esas cosas, gracias al Señor. Y que hoy que podemos entender cuál es la situación, lo que muchos no entienden, los ateos se rompen la cabeza, a veces son científicos y ellos no han entendido y todavía se están rompiendo la cabeza, porque si Dios existe y si existe, ¿cómo aclarar las cosas? ¿Qué será lo que pasa? Usted y yo tuvimos el honor, el privilegio, la bendición, la gracia, el entendimiento, la sabiduría por parte del Espíritu Santo de un día recibir a Jesús. Y ahora que tenemos a Jesucristo, hay un sinnúmero de bendiciones para nosotros. La principal, que nunca se olvide eso, la principal es que el día que venga Cristo, usted y yo nos vayamos. No se nos olvide eso. No hagamos como los niños que cuando se les compran los juguetes, ustedes saben que los niños con los juguetes se les olvida comer, se les olvida estudiar y se les olvida todas las demás cosas. Lo que quieren es sus juguetes. Y los padres tienen que estar amonestándolo y prácticamente peleándole. Y el niño, ya ustedes saben cómo se vuelve de incómodo, inquieto y llora, no quiere comer, no quiere bañarse, no quiere ir a la escuela, él solo son sus juguetes. Entonces usted y yo, las promesas de Dios, vamos a tomar como juguetes, como cosas que Dios nos ha provisto. Pero usted y yo no podemos entretenernos con ella y solo vivir para ella. Dios mío, dame, Dios mío, provéeme, Dios mío, ayúdame, Dios mío, bendíceme. Y entretenido en eso, me acuerdo que Jesús dijo que vuestros corazones no se carguen. Jesús fue fuerte y dijo que sus corazones no se embriaguen de las cosas de este mundo, no de las malas, de las buenas, que no se embriaguen. Y venga aquel día. ¿Sabe una cosa que Jesús, eso fue lo que más Jesús habló? De ese día, porque el Señor no quiere que cuando Él venga tú te quedes, ni que yo me quede. Por eso me habla, por eso nos habla la palabra, que estemos buscándolo en vigilia, en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, viniendo a la iglesia, porque con estas cosas se supone, porque perdónenme, pero sería el polvo que estando en oración, en ayuno, en vigilia, leyendo la palabra, usted y yo no nos consagremos al Señor como Dios manda, porque lo que estamos recibiendo en cada predicación y en cada amonestación, precisamente lo que decíamos del escultor, que va dando golpes y va quitando, ¿no? Si la madera hablara o si la piedra hablara, cada vez que el escultor le da con el martillo y el cincel, imagínense todo lo que diría esa piedra. Entonces usted y yo recibimos por la palabra la amonestación que nos va a ir dando la forma que Dios quiera. ¿Cuánto adoran el nombre de Jesús? ¡Querido Jesús! En la parte que hemos leído en esta noche, Jesus. encontramos a Jesús con una situación que se da. Le traen un ciego y le dicen al Señor, para que usted vea que esa forma humana está ahí, valga la redundancia, esa situación humana está en nosotros. Le trajeron el cielo a Jesús y mire cuál es la actitud. No vamos a criticar a los discípulos, no vamos a irnos muy lejos a otro nombre del Señor. Pero mire qué situación se dio allí. Le traen el cielo a Jesús y le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Es una actitud chismosa, ¿no? ¿Quién pecó aquí? Un aplauso a Cristo Jesús. Jesús corta inmediatamente el chisme y le dice, aquí no ha pecado nadie.
dice, a ustedes no les importa eso. Esto está sucediendo para que el nombre de mi Padre sea glorificado. Y muchas cosas a veces en nuestras vidas, amados, no suceden por nuestro carácter, por nuestra forma de ser. Porque a veces es más lo que comentamos del hijo, del amigo, del hermano, de aquello. La situación la comentamos más que lo que hablamos. Y cuando lo comentamos mucho y lo hablamos mucho y lo sazonamos y le buscamos allá acá, eso le quita poder a la oración. Y por eso muchas veces los milagros no suceden. Entonces, yo quiero recalcar en esta noche el poder que Dios te ha dado como siervo, como iglesia. El poder que hay en nosotros, hermanos. Sea uno, sea dos, para todo colectivamente la Biblia tiene. Si es uno, si son dos, ya ustedes saben que la Escritura dice que donde hayan dos o tres en el nombre del Señor, ahí está el Señor. Jesus, sí, Señor. ¡Qué Y si lindo! es un solo, no importa. Si vamos a buscar un solo, vamos allá a las Escrituras y no amanecemos aquí esta noche. Pero ustedes preocupen si casi no estamos bien. Amén. Pero si buscamos como uno, no, vamos a buscar un hombre. Ahí usted tiene a Josué. Estos hombres, esta gente que no necesitan dos y tres, ellos solo pueden. ¿Cuánto adoran el nombre del Señor? ¡Aleluya! Así que ¡Qué lindo, aquí para Jesús! Dios está como que él fue que lo formó. Si es que usted no puede solo, pues no hay problema, porque sea otro, no hay inconveniente en eso. Pero si puede solo, también el Señor está para ti. Avanza, De manera avanza, que avanza. tú ¡Qué quieras, lindo, o si son tres, Jesús! o si es como estamos esta noche en un grupo colectivo, Jesus. también está bien para ¡Aleluya! ¡Qué lindo, nosotros. Jesús! En cada una de las situaciones que se den, el Señor manda cierta cosa. Son dos o tres, el Señor dice que tengo unido. Es en colectividad. Ahí aplicamos a Juan 17. Dios quiere que seamos uno. Que para orar, para clamar al Señor. Yo me vaya ante el Señor, tu dolor, yo lo sienta. Una iglesia unida orando, hermano. La Escritura dice que cuando Pedro estaba preso, ¿qué hace la iglesia? Oraba. Y oiga lo terrible que es la oración de un pueblo. Siempre lo primero que hago es pacto de oración con la iglesia. Hago pacto con ellos a fin de que en mis oraciones de ayuno o vigilia o retiro, lo que sea, orar por los hermanos que hemos hecho ese pacto. Y mi familia y yo nos podemos orar. Dios mío, mira aquella iglesia donde hemos estado, mira Dios mío los pastores y los demás, Dios mío los de Colombia, los de Venezuela, República Dominicana, donde quiera que hemos estado, Señor, aquellos hermanos que hemos hecho pacto de oración, aquellos hermanos que nos han pedido la oración, Dios mío, Señor, clamamos por ellos. Y mira, Dios mío, y ellos clamando por nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque la oración del que usted menos se imagina. Yo, por ejemplo, que estoy en diferentes lugares predicando, cuando he terminado de predicar, me han llamado hermanos de la congregación, y me han contado un testimonio. Sí, hermano, les quiero contar, hermano. Y me han contado cosas extraordinarias. Y usted mira a esa persona y dice, oh, pero mira, ¿quién se imagina que este hermanito o esta hermanita tiene un poder tan terrible en la oración? Porque Dios está para escucharnos y su promesa está para la iglesia. Solo es cuestión de saber cómo mover las aguas. Ser el nombre de Dios glorificado. ¿Usted sabía que en los asuntos de la oración con cada persona hay ciertos misterios, hay cosas, hay asuntos que Dios trata con cada persona? Hay hermanos que no lo vamos a hacer ahora, pero hay hermanos que nos dicen, sí, el Señor me ha tocado para que yo ore por las madrugadas. ¿Le ha pasado eso a alguien aquí? Eso casi siempre hay alguien que tiene un horario, que tiene algo. Yo conozco una persona que le gusta orar con pandero. En su casa comienza a agarrar un pandero y comienza a alabar a Dios y a orar.
con panderos. Y curioso, me pasó a mí una vez que estoy en una iglesia, y yo estoy en una iglesia, aquí nadie me conoce ni nada, yo estaba de visita, estoy en el culto, no sé si saludé o no, pero el asunto fue que al acabarse el culto, un hermano de la iglesia vino con su pandero, un pandero blanco, por ahí anda, y vino y me lo regaló. Y digo, hermano, y yo, ¿sabes? No me lo extraño. No, hermano, dice, no, el Señor dice que se lo regala. Y yo de niño tocaba pandero. Y sabemos, se puede investigar. Yo dije, qué raro está esto, ¿para qué te sirve este pandero? Entonces, a veces me lo llevo para la iglesia y comienzo, ¿por qué se sucedió? Que en Houston, Texas, nos quedamos en una iglesia para los días que yo iba a estar predicando. Y no me da a mí, hermano, con orar con el pandero en la iglesia. Y yo me ponía a orar cuando me quedaba en la iglesia con el pandero. Pues de ahí en adelante, casi siempre en las noches estoy yo con el pandero orando, haciendo un poquitito de bulla. Ponte a orar en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Porque Dios le agrada que lo alaben y lo adoren. Lo que quiero decirle es que siempre hay algún ingrediente en la oración. Los hermanos aquí estoy seguro que usted tiene lo suyo con la oración. No vamos a tomar esta noche como si fuera un panel o fuera una conferencia por cuestión de tiempo. Pero yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene algo con la oración. Hay gente que tiene un rinconcito en el hogar a donde siempre siente un gozo de ir a orar. Cuando esté en la casa, pues, que quieran, se va a ese lugar a orar. Es decir, que hay algo especial en la oración del creyente y Dios. Ese clamor suyo y mío rompe cadenas. Y eso es lo que yo quiero que en esta noche nosotros vamos a enfatizar, del poder que hay en tu vida, el poder de Cristo Jesús. Tiene que ponerlo en acción. Cuando Jesús dice aquí, me es necesario hacer las obras del que me envió. Queremos tomar eso para aplicarlo en la vida suya y en la vida mía. Que usted y yo digamos como Jesús, porque recuerde que Jesús es un ejemplo para nosotros. Y que usted y yo digamos como Jesús, me es necesario hacer las obras del que me llamó. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Y Dios en su amor y su misericordia nos ha llamado, ¿ven?, de las tinieblas a su luz admirable. Esto no es cuestión de posición ministerial. El asunto del ministerio es un asunto aparte. Lo que son los pastores, los misioneros, los evangelistas, como usted le quiera llamar. Esto es un asunto ya de llamado para un trabajo específico. Pero con respecto a nuestra vida con Dios, hay una obra que usted y yo tenemos que ejercer. Si no la ejercemos, nos trae problemas, nos trae cataclismo. Es problemático no hacer la obra de Dios. Y la obra de Dios va desde usted orar por la gente. Usted tiene que saber que usted es una persona especial. Tiene que vivir y gozarse en la posición que Dios te ha dado. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Amado por el Padre, perdonado por su Hijo. Su nombre fue inscrito en el libro de la vida. Le dio su Santo Espíritu. Eso es lo que es usted. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a comenzar de nuevo. Usted fue amado por el Padre Celestial. Ahora, esas cosas en Dios son tan fuertes que uno en lo humano inmediatamente, como decimos en el argot popular, nos ponemos a buscar a 5 patas al gato. Digo, pero yo ser amado por Dios Padre, ¿tú crees que yo habré sido amado por Dios? Yo soy de tal sitio, nací en tal lugar, he vivido en esta condición. Yo no creo que haya sido
realmente amado por el Padre, así de esa manera que dicen los pastores. Ha sido amado por el Padre de manera tan grande que dice las Escrituras que Él te conocía y te puso nombre antes de nacer la tierra. Qué lindo, Jesús. Y dirían, ¿cómo es eso? Simplemente volvemos de nuevo a las hermanas y la cocina, o a los hermanos que les gusta construir, hacer cosas. ¿Cómo somos los seres humanos que en nuestra mente concebimos? Cuando usted hace lo que le llaman por ahí el sancocho o la sopa, una cosa es hacer esa sopa y estarla hasta sirviendo en la mesa, pero esa sopa se hace varias horas o 8 días que ya usted la hizo en su cabeza, ¿cierto? Hasta el olor y todo. Por eso es que piensan, oye, voy a hacer una sopa que sea así, la quiero de gallina, la quiero de pato, de pavo, de codornices. ¿Y por qué usted piensa así? Porque realmente nosotros fuimos hechos a la hechura de Dios, a la forma de Dios. Usted tiene el poder de en su mente, esto es tremendo, hermano, como si fuera un ingeniero, un arquitecto. Usted puede pensar y organiza todo y entonces ejecuta. Dios, el Padre Celestial, ya en ti pensó el poder de Dios. Recuerden que Dios es omnipotente y omnisapiente. Entonces, ya Dios miles o millones de años atrás, esto es tremendo, hermano. Por eso que usted tiene, ya la pastora lo dijo ahorita, que citó a Hebreo. Sin fe, por eso que Dios, cuando usted duda, hay problema. Sin fe es imposible. Mire que con Dios es imposible. Pero cuando entra la duda, usted ira a Dios. Entonces, Dios hace millones de años que ya Él tuvo un momento que se deleitó contigo. Ya Dios hubo un momento que se deleitó pensando en Darío. Y todavía no había hecho la Tierra, ni los planetas, ni a Júpiter, ni a Marte. Y en un momento de eso, de ese tiempo divino, Él pensó en mí. Darío, el hijo de capellán que le llaman Cuso. Míralo cómo va a predicar. Él va a pensar que va a estudiar y va a ser un ingeniero, un arquitecto, y no sabe que yo lo voy a tener predicando mi palabra, rodando por el mundo. Me parece que Dios riéndose. Y el diablo me le va a poner esta trampa y me le va a hacer aquello, pero se equivocó el diablo. Ese es mi siervo. Así pensó Dios en ti. Pensó en Ana, pensó en Bélgica, pensó en Alicia, pensó en María. Mi cielo a María será así, van a ser en tal sitio, va a tener este problema, pero que tenga todos los problemas, yo la voy a cuidar, la voy a proteger y va a llegar hasta tal y tal y tal y tal y tal punto. Dios quiere que tú, cuando tú te deleitas, Salmo 40, alguien que tenga por ahí el Salmo 40, para que usted vea, Salmo 40, el que lo tenga puede ponerse de pie y leerlo. Y usted verá lo que dice ese salmo. Gloria a Dios. Leemos para la honra y la gloria del Señor. Oigan, hermano. Dice, alabanza por la liberación divina. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso
ira a los soberbios y a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si no anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrene mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, líbrame. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ¡Ea! ¡Ea! Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido y yo necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastora. Gloria al Señor. Oye, hermano, dice que Dios se inclinó. Es que tú tienes que tener fe con este asunto. Porque todo lo de Dios para nosotros es demasiado grande. Si no comprende esto, lo va a dudar. ¿Ve? Si va a dejar que el enemigo haga de nosotros creer que somos insignificantes, que por la condición o el estatus social o económico de cualquier tipo, Dios, si fuera un rey el que le clama a Dios, entonces Dios sí se inclinaría. Pero a mí, sin embargo, nos dice la Escritura que Dios se inclinó al siervo para escuchar su clamor. Y estamos el clamor suyo, la oración suya en esta hora que estamos viviendo, donde en cualquier momento el Señor puede levantar la iglesia. ¿Qué yo puedo hacer por mi familia? ¿Qué puedo hacer por mis semejantes? Puedo darle un tratado, puedo decirle, hacerle una invitación a la iglesia. Debo decirle algo a la gente de Cristo. Esto es una emergencia. Lo que usted le diga a alguien va a tener efectividad. Y su oración es capaz. Yo oro al Señor, hermanos. Y cuando yo me pongo de ejemplo, simplemente estoy incentivándolo. Por mis amigos de la escuela. Hay un amigo mío llamado Luis. Son tres en especial que yo oro por ellos, por Luis, por Quique y por César Hamburgo. Recuerden que le hablé de otros que ya se han convertido, pero de estos tres, yo tengo muchos años no he vuelto a saber jamás de ellos. Pero los años que fuimos a la escuela fuimos muy buenos amigos. Y yo vivo clamando al Señor, Dios mío, yo quiero
si es tu voluntad que algún día yo pueda encontrarme. Hubo uno de ellos que lo busqué en Roldán, pero no pude. Clamando, yo le predicaba a ellos cuando estábamos en 5º y 6º grado. Y yo recuerdo el testimonio que yo le daba a ellos del Señor. Y ya otros se han convertido a Jesucristo, y por ellos y amigos vivo orando. Yo no les voy a testificar a ustedes de ese tipo de mi vida con el Señor. Yo le estoy hablando esto y lo he traído, pero es el mensaje, le estoy dando un toque a esto sobre lo que ellos podemos hacer. Sí, hermano, la oración. Miren, yo tengo un hermano que por esas cosas que ustedes conocen, familiares, no le sirve al Señor. Eso tiene su historia. Lo que yo quiero decir es esto. En el transcurrir de todos estos años, estamos mi hermana y yo en Puerto Rico. Y estamos en una cadena de oración. Y una hermana suelta la cadena y se tira al piso. Y dice: ¿quién de ustedes tiene un hermano descarriado? Y mi hermano y yo le dijimos: nosotros. Ella está en el piso y ella comienza a golpear el piso. Dice el Señor, dice el hermano, dice el Señor que por la oración de ustedes no está ese muchacho 7 pies bajo tierra. Ese hermano no sabía nada. A ese mi hermano lo han corrido en el barrio, en el pueblo, lo han corrido, que no voy a poder contarle a ustedes la historia. Con cuchillo, con piedra, con pistola, y cada una de esas cosas tiene su propia historia. Al final no le hicieron nada, o le dieron, lo llevaron al hospital, no le hallaron nada. Aquella hermana de Puerto Rico no sabía nada. Y ella, en don de ciencia, nos testificó ese día. Lo que hace la oración no simplemente tiene que ser que yo ore ahora y se convirtió. No, a veces oramos y no vemos resultados, pero esa oración está en las copas de oro del cielo. Dios sabe el momento, el día y la hora. Le tengo más. Pero aún el Señor hiciera el rapto de la iglesia, porque Él es el que sabe las cosas, y se quedara la familia, la oración que tú hiciste ahora. ¿En qué gastaste tu tiempo? Ese tiempo precioso que tuviste en la tierra sirviéndole al Señor, pudiste haber llenado esa copa de oración. ¿De qué la llenó usted? ¿En qué se entretuvo usted que no pudo llenar esa copa de oración por su hermano, su amigo, su cuñado, su primo, su tío? Siempre hay familiares que lo amamos muchísimo y que a veces nos rompemos la cabeza porque no lo hemos llamado, porque hace 20 años que yo no sé de él. Ese primo yo lo quería tanto, que si yo pudiera enviarle un dinerito, si yo pudiera hacer esto. Y a veces no hacemos ni lo que queremos materialmente por las condiciones que sean, ni espiritualmente. Pero nunca se comparará ninguna bendición material a una oración que tú hagas por ese familiar continuamente. Tu oración le puede dar la salvación del alma a ese familiar. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Mientras estamos aquí en la tierra, mientras Jesús estuvo en su ministerio, ese fue el día para él, el tiempo que él duró hasta el día que llegó su muerte, que ya sabemos, una muerte de Jesús, una muerte a través del ministerio, un ministerio. Jesús muriéndose estaba cumpliendo con la palabra en nosotros. Pero en el sentido general de la muerte, ahí llegó la oscuridad, ahí llegó el final. Para nosotros hoy en día, la oscuridad que va a venir a esta tierra es la gran tribulación. Hoy todavía es luz, todavía es de día,
cuando se manifiesten las cosas que ya nosotros conocemos que van a suceder después que la iglesia sea levantada, entonces ya no se podrá trabajar. Aprovechemos el día que tenemos. Sí, Señor, aleluya, qué Si el lindo, Señor Jesús. viniera dentro de un mes, dentro de 15 días, dentro de un año, dentro de 10, dentro del tiempo que Él quiera, el Señor puede venir dentro del tiempo que Él quiera. ¿Por qué creemos que puede venir mañana o pasado? Por los asuntos de las señales, que no queremos tocar eso esta noche. Que eso había que estar tocando cada momento, pero no vamos a tocar eso esta noche. Las señales están como nunca antes, hermano. Como nunca antes. Bueno, pues, en lo que, porque recuerden una cosa, la señal, como su nombre lo indica, está diciendo que va a pasar según sea el caso. Por ejemplo, usted tiene un carro a su frente que tiene la direccional de la izquierda. Puede pasar un minuto según el semáforo o según el tránsito. El carro está frente a usted y está dando señal de izquierda. Imaginemos que pasen 3 minutos, que debe de ser mucho tiempo para los que guiamos, ¿no? Que nos desesperamos. En esos 3 minutos el carro no se mueve. Pero usted que está detrás sabe que en cualquier momento va a doblar. A usted no le da tiempo tal vez ni de hacer una llamada. Y muchas veces nos volvemos. Y cuando venimos a ver, el carro ya se fue, ya dobló. ¿A cuánto le ha pasado eso? Usted tiene el carro dando la señal y usted se volvió en algo a recoger un periódico o algo. Y como usted ya ve, el de acá tiene que pitarle bocina porque ya usted pensó que no iba a doblar o que el semáforo, usted se cansa de que el semáforo, yo le llamo semáforos que son criminales, son semáforos. Y usted dice, ay, Dios mío, ese semáforo no cambia. Y usted cuando viene a gata se tira para acá y cuando viene a gata se duerme. Le tiene que tocar bocina atrás porque cuando el momento que usted menos lo cree, ya está verde y los demás carros están cruzando. Usted es el que está parado. Entonces, la señal es un aviso de un acontecimiento. Todo lo que está pasando en estos días y a uno de la luna de sangre, todo esto son las señales que dijo el Señor que estarían pasando previo a la trompeta sonar para levantar la iglesia. ¡Querido Jesús! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Cristo viene pronto, Señor! Con esto hablamos del poder que Dios le ha dado a la iglesia. Y vamos a ver 2 citas bíblicas donde Jesús habla de ese poder tan fuerte que Dios te ha dado a ti, querido hermano y querida hermana. Vamos a buscar el libro de Lucas, capítulo 10, y el libro de Mateo, también, capítulo 10, y en el libro de Mateo 10:4, gloria a Dios, y Lucas 10, en su verso, gloria a Dios. Qué lindo, Jesús, te adoramos, En el Señor. versículo 19, el que tiene a Lucas 10 puede leer el verso 19. Y oiga lo que dice el Señor ahí en Lucas 10, 19. El que lo tenga lo puede leer. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Terrible. Gracias, hermano. Oye, hermano. He aquí os doy potestad. Jesús te da el poder de hollar. La palabra hollar, así como usted lo está escuchando en español, usted sabe que hollar es hacer un hueco, ¿no? Dar con una herramienta que tiene punta, que tiene filo, dar en la tierra. Y si está dando en la tierra, usted está haciendo un hueco, usted está rompiendo. Entonces está diciendo que Dios te da a ti la potestad de hollar a quien serpientes
¡Qué lindo Jesús! ¡Aleluya! Y escorpiones. Fuerte Dios. Y agrega el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y sobre toda fuerza del enemigo. ¡Qué lindo Jesús! Estas serpientes y estos escorpiones, cualquier tipo de demonio. Jesus. Con todo el respeto a los hombres de Dios, porque Dios usa cada cual en su manera, en su forma, en su estilo. Por eso es que no debemos de ser envidiosos, sino gozarnos. Usted no usa una forma de un hermano, amén, porque de Dios también es la originalidad también. Pero gózate con la forma que Dios usa aquí. Y hay gente que Dios los usa llamando a los demonios por su nombre. Y hasta lo interrogan. Yo llegué a conocer evangelistas de mucho poder que le decían a los demonios, ¿cómo te llaman? Y el demonio decía, me llamo así o asado. Y el mismo Jesús lo hizo eso. Y otros conocen los nombres específicamente de los espíritus que los brujos invocan. Y le tienen su nombre de acuerdo al idioma. Si es cubano y está envuelto con espiritismo de el igual o qué sé yo qué, en esa cosa yo tengo mi forma de ser. Como yo me crié fuera de esos asuntos, pues yo a eso no le doy importancia. O sea, en Dios yo aprendí que a mí no me importa cómo se llama, yo no tengo que saber de cómo se llama, ni de dónde viene, cómo. Ni si tiene mucho poder o poco poder, que el demonio que sea, en el nombre de Jesús tiene que ir. Yo no pierdo el tiempo con eso. Pero ese es mi estilo. Ahora, al que yo veo que lo hace, me gozo. Y gloria a Dios y alabo a Dios por esa forma que tiene esa persona. Amén. Entonces, hay otros hermanos que le conocen, por ejemplo, de mi país, República Dominicana. Saben que las hechicerías siempre vienen de algún lado. Por ejemplo, en Venezuela, pues está ligada la hechicería de Venezuela, está ligada con un asunto de una diosa y de una estatua que se llama María Lionza. Y entonces por ahí se envuelve eso. Y si es en Colombia, pues entonces están envueltos con otras cosas y así. Y en mi país, pues envuelto con Haití y la podería de allí, pues entonces le tienen unos nombres específicos a esos demonios que ellos utilizan para diferentes cosas. Para el asunto del amor, para el asunto del dinero, para cuidar haciendas y cosas. Ellos le tienen sus nombres específicamente a esos demonios. Y hay gente de esas que cuando se convierten, cuando vienen al Señor, como ya ellos conocieron en su vida antigua de espiritismo o de hechicería, conocen sus espíritus, pues ellos en su reprensión los llaman por esos nombres. Pero en el caso suyo y mío, conozca usted o no conozca, no importa el caso, Jesús a ti y a mí nos da el poder y Jesús le llama serpientes. Cualquier demonio de esos serpientes, escorpiones, te dice Jesús, yo te doy a ti el poder, te doy la facultad para que tú, en mi nombre, dijo Jesús, en mi nombre tú te vas a enfrentar al diablo. Cuando dice aquí enemigo es Satanás. Usted no tiene que tenerle miedo a Satanás. El que vive en el segundo piso es un hechicero. La que vive acá es un hechicero. El que vive acá no importa si se transforma en perro, si se transforma en caballo, porque esos hechiceros hacen muchísimas cosas. Caminan, van a un país, van a un estado, van a otro lugar. Eso no tiene que ver con lo mollero que saque el diablo hacia afuera, como se ponga. Eso no tiene que ver con el nombre de Jesús. Él no sabe qué hacer con ese nombre. Te dio a Dios, a tu papá, le dio la gana. A Jesús le dio el deseo, la bendición de darte esa bendición.
Jesus. que tú puedas pelear Aleluya. contra Satanás. ¡Qué lindo No Jesús! importa el rango que tenga, ya Pablo le llama, de otra manera, ya Pablo de una manera más organizada le llama principados, huestes, grupo, y le llama gobernadores. Tienen que ser terribles cada espíritu de eso, pero no importa cómo se llama, de dónde venga o para dónde va. En el nombre de Jesús, ya Dios a ti, mi hermano querido, te dio la facultad y el poder para que tú los enfrentes Amén. Lucha. Gloria a Dios. y Jesus. pelees contra ellos. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto adoran a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea su Satanás, el nombre. Señor lo reprenda. Él sabe. Eso es como cuando alguien tiene algo y no sabe lo que tiene. No sé qué ejemplo podríamos nosotros buscar aquí. Inventémonos algo aquí de que alguien que sea muy sabio no ve a alguien. Bueno, ha pasado eso en nuestros países, que a veces hay gente que han vivido en un lugar y ellos no saben que hay una mina de oro, que hay petróleo, lo que sea. Y el que conoce, el que sabe, viene y le ofrece comprarle eso ahí. Y el que está viviendo en ese lugar no sabe lo que hay. Y viene y se lo vende. Entonces Satanás viene donde ti, donde mí, el Señor lo reprende y te dice que no ore. No ore. Te quite el ánimo. ¿Qué va a hacer hincado ahí media hora, una hora? Tú estás cansado de trabajar. A la vigilia esta noche no vaya a la vigilia, va otro día. El domingo va al culto. La palabra no lea la Biblia, es que la letra tan pequeña, molesta la vista. No la lea. Ponte mejor a ver el fútbol para que veas a El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana. A los dominicanos casi no se cultiva tanto el soccer, como lo llaman, sino el béisbol. Satanás, el Señor, lo reprenda. A mí no va a venir fácilmente con el soccer porque él sabe que como yo no me crié viendo eso, no me llama la atención. El béisbol sí, pues fácilmente me puede pasar en uno. Chequéate, compra el nuevo Herald o chequéate en internet a ver cómo están los equipos, a ver cuántos dominicanos están dando jonrones. No, deja esa palabra para después. Pero hoy, cuando me lleve al periódico, me lleve al internet a ver los equipos, ahí se va a envolver un equipo y otro y otro y otro y otras cosas y cuando usted viene a ver lo que esté durmiendo. Ni leyó la Biblia ni vio bien el deporte y quedó debilitado. Y el Espíritu Santo contristado. Y el espíritu contristado es problemático. La Biblia dice que el día del rapto, si el Espíritu Santo está triste en tu vida, te quedaste. Si usted en la casa peleando dijo algo fuera de lo normal y el Espíritu Santo se contristó, si sonó la trompeta, se quedó. ¿Está usted entendiendo por qué es que los pastores amonestan tanto a la iglesia? Porque una cosa es vivir orando para que Dios dé dinero, para que Dios sane, para que Dios convierta a los hijos, y una cosa es vivir esperando el rapto de la iglesia. Así es, aleluya. Cristo viene pronto, mi hermano. Para que Dios te dé un carro, para que Dios te dé una casa, para que Dios te dé un trabajo, para que Dios te sane. No hay que estar tan consagrado y tan santificado. Ya el Señor te ama tanto y ya te lo prometió que cuando tú vienes a clamar, ya Él lo tiene adelantado. Ya usted ve que usted no sabía nada de cristiano y mire que buen mozo Dios lo hizo. Y usted no fue el que le pidió a Dios que lo hiciera como usted.
Pero para irnos con Jesucristo, ahí sí, porque recuérdese que ni siquiera, ya vamos a decir cosas aquí porque me terrible, ni siquiera es Jesús que te va a levantar en el rapto. Y a su nombre. Gloria a Dios. Ni siquiera es el Padre. El Padre le dejó eso al Espíritu Santo. Jesús le dejó ese trabajo al Espíritu Santo. Y el día que suene la trompeta, es el Espíritu Santo el que te va a transformar y te va a llevar. Él es el que decide si va o no va. Qué lindo, Jesús. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces sí, yo voy a escuchar más a la pastora. Sí, yo voy a escuchar a los diáconos. Sí, yo voy a escuchar a los hermanos cuando me hablan y dicen, hermano Darío, mire esto, yo creo que esto no está bien, hermano, cuídese, mire esto, mire aquello, porque la gente no pasa, no, hombre, yo lo que mire es el corazón, Dios, eso no, y como usted habla, no, hombre, el Señor sabe que Dios sabe, eso no importa que a mí se me salgan esas malas para mí, el Señor sabe que yo me parezco a mi tía, es que yo soy como mi tía. El asunto es que cuando venga el Señor, cuando adoren el nombre de Cristo Jesús, si el Espíritu está contristado, mire, hasta cuando usted ve esas conversaciones que hay en la casa, en la familia, ay, qué peligro es. Porque qué más hablamos nosotros cuando hablamos familiarmente. Y Juan, a Juan lo vi, que es un tío, un primo. Ahí lo vi todo desbaratado, lo vi ayer, tú sabes que Juan no se arregla. Y así hablábamos a veces de la familia, de los amigos. Vi a fulano, tú sabes que siempre, en un día debe de haber un cambio de conversación. Y cuando usted le vayan a decir algo, usted hace como Jesús. Cuando le digan, ¿qué fue que pecó usted? Tranquilo, vamos a hablar mejor por Juan. No, mamá, fue que, papá, hermanito mío, fue que yo vi a Juan, lo vi con un cigarrillo, lo vi allá, lo vi acá. Yo creo que él no es cristiano, yo creo que eso es un hipócrita. Entonces usted me dice, sí, hombre, es un hipócrita, una vez me hizo tal cosa. Y por ahí comienzan a hablar, que cuando deciden orar, Dios no va a escuchar la oración. Porque ya usted masacró tanto a Juan, que Dios no va a escuchar esa oración. Entonces lo mejor es que en todas esas prácticas, esas cosas, usted le ponga un cerco, así como Jesús dijo, aquí nadie ha pecado. Ni el papá de este muchacho ni el muchacho. Esto ha sucedido para que el nombre de Dios sea glorificado. Aleluya. ¡Qué lindo, Jesús! Cuando te vengan hablando de tu hermano, hablando de familia, aparte de cristiano, familia, mejor diga, vamos a orar, vamos a hacer un ayuno, vamos a unirnos para que hagamos una oración por Minerva, para que Dios salve a Minerva. Sí, Señor. ¿Cuánto adoran a Dios? Jesus, aleluya. Ahí termino con eso, hermano. Nos falta Mateo, pero que dice lo mismo que dice Mateo 10, creo que el 4 o verso 1 de Mateo, el que lo tenga lo puede leer. Mateo 10, 4. Gloria a Dios. Oh, sí, Mateo 10, en el 1 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Eso es Mateo 10:1. Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera. Otra vez, hermano, vamos a ver, la iglesia, atiéndame acá, como dicen los colombianos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios. No fue el pastor que Dios le dio ese poder, ni el evangelista, como se ve, que se ve como que nada más los evangelistas son los que oran. No. Ese poder le fue dado a ti. Usted puede ponerse la mano y clamar, Padre mío, mira Señor, este cuello como lo tengo, parece que me acosté anoche, no sé qué pasó. Padre, en tu nombre, busque aceite, mire, aunque sea aceite de ese de cocinar. Si no tiene de oliva, coja cualquier aceite. El asunto es la fe, el asunto es que se anime.
No espere llegar al culto. No, agarre aceite, Señor, en tu nombre, Padre. Tengo sopa ahí en tu nombre, Padre. Esta molestia de mi cuello se va en el nombre de Jesús. Se va. Si usted es un niño, usted es una niña. El diablo es el que nos ha separado y nos hace creer. El Señor nos reprende y nos hace creer que Dios, como pasó con Israel, que Israel estuvo una vez por allá por el monte, y cuando Dios descendió en ese monte, hermano, la Biblia dice que el monte temblaba y que las trompetas y las bocinas, esto era algo terrible. Y los hebreos le dijeron a Moisés: no queremos, casi se echaron una maldición, hermano. Le dijeron a Moisés: no queremos nunca oír más eso. Eso es demasiado fuerte. Ve tú, habla con él, y lo que él te diga a ti, tú no lo dices a nosotros. Mire que Haragani, así muchos nosotros somos. Aleluya. La pastora que vive, que haga ayuno 4 días sin comer, 3 días sin comer, 7 días sin comer. Ella que lea la Biblia, que se queme los ojos. ¿Y usted? No, ella me dice, los sermones me lo va a decir. Y los sueños que tiene, ella no. Dios quiere que tú llegues a ese nivel con él. ¿Cuánto ¡Aleluya! ¡Avanza, pruébalo! Porque tú eres un siervo, porque el alma tuya, esa alma tuya, necesita de Dios. Porque Él quiere tener esa relación contigo profunda. No es un Moisés. Dios quiere que todos fuéramos Moisés. Dios quisiera que todos fuéramos como Josué. Que todos busquemos su rostro. Y otra cosa sería del barrio donde vivimos y de nuestra familia. Que estemos en pie. A ver si terminamos de nuevo. Si no, seguimos exprimiendo la miel y no nos vamos a decir a 12 horas. Gloria a Dios. Vamos a andar en pie, amado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te alabamos, Jesús. Aleluya.